que la esencia del ser humano está en eso que le mueve, en eso que lo hace vincularse con los demás, que la profesión responde a eso, que el éxito de cómo yo me comporto con el dinero responde a eso, que la forma en que yo me relaciono con mis amigos depende a eso, la forma en que yo constituyo los lazos con mi familia, con mi papá y con mi mamá y con mis hermanas y con mis tíos, depende de cómo yo vuelvo a ese centro de esa vitalidad. Hola, bienvenidos de nuevo. Yo ya estoy súper bien acompañada de mi amigo Iván, que se conecta de Bogotá, Colombia. Hola, Iván, bienvenido. Hola Alicia, ¿cómo estás? Un gustazo estar acá, de verdad, súper feliz de contribuir a esta experiencia tan bonita, tan formativa y tan de crecimiento individual y personal que es Insight. Muy, muy Gracias, feliz por tu invitación. gracias por contarnos acerca de tu experiencia en el Insight Uno. Vamos a empezar, Iván, porque porfa le cuentes a las personas que nos están viendo un poco acerca de ti, a qué te dedicas, dónde vives, lo que nos quieras contar. Bueno, pues yo soy licenciado en Ciencias Sociales, soy un maestro convencido, completamente apasionado de su profesión, de su carrera. Soy profesor hace más de 12 años, tanto antes de entrar a la universidad ya estaba en experiencias educativas. Ahorita pues estoy en procesos de trabajar, he trabajado con comunidades, he trabajado con colegios privados, con sector público, con espacios de formación universitarios, espacios de formación de adultos, también de zonas rurales. Y pues digamos que ahorita puedo decir que soy una persona que está explorando ya no tanto su lado académico e intelectual, sino su lado intelectual desde el corazón, desde lo que le apasiona, desde eso que vibra, y pues creo que por eso nos conectamos en este espacio tan bonito. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué te motivó a tomar el Insight Uno? Bueno, digamos que por mucho tiempo fue una persona que asumió en un sofisma a veces un poco complicado de sostener la idea de que la vida solo era cuestión de razonarla y tratar de buscarle explicaciones académicas y desde autores, ¿no? Que eso te llena de soberbia, de ego, te envalentona ante los demás. Y fruto, digamos, de esa forma de ir subiendo tan elevado en algunas cosas, pues me desconecté de lo que era yo, de lo que me gustaba, de lo que me conectaba con otras personas, que me conectaba con mi familia. Y fruto de ese ejercicio, pues pasaron diferentes circunstancias que me hicieron llegar a un punto de quiebre emocional, en donde me sentía un poco apagado, un poco desconectado. Y afortunadamente fui conociendo la experiencia de INSEAD por un espacio en el que pude trabajar y conocí a muchas personas y veía que después de esto llegaban como muy conectadas. Y debo decirlo muy sinceramente que yo fui una persona de la academia, me separaba mucho de todos esos escenarios de crecimiento personal, yo siempre decía esto no es riguroso, esto no es académico, cachetada con guante blanco. Y quise darme una oportunidad. Dije, necesito que esto sea un espacio en el que yo esté totalmente dispuesto. Me di la oportunidad de llegar y encontrar un lugar en el cual yo me pudiera conectar con esta parte que es la más esencial, no con la parte tanta. Pero era ni siquiera divorciarlas, sino empezarlas a vincular. Cuando empezaste, no sé cuánta información revisaste antes de inscribirte como tal, pero ¿hubo algo en particular que llamara tu atención? Sí, digamos que la experiencia de la gente que salía. Conocí muchas personas que llegaban de INSAR y llegaban, el lenguaje cambiaba, la disposición del cuerpo cambiaba, la forma que se cambiaba. Hay una persona realmente que yo quiero mucho que hizo este INSAR que trabajaba conmigo y cuando yo asumí una posición de liderazgo yo era demasiado impulsivo, todo así, ¡pum! Iba como a las malas asumiendo este rol de que el líder es autoritario, ¿sí? Y Ujú. no que el líder es inspirador. Creo que la experiencia habla por sí sola, encontrar seres humanos tan transformados, con una visión tan distinta de las cosas me hizo decir, aquí hay algo mágico y aquí hay algo bonito que yo quiero para mi vida. Y fue por eso también, y afortunadamente una persona fue la que me ayudó y me impulsó y me puso y fue lo mejor que me ha pasado. Qué bonito. ¿En algún momento te dio algún nivel de miedo o duda o tenías alguna prevención? Sí, digamos. Sí, primero, pues la parte social. Debo decirlo que aunque yo soy profesor y demás, yo no sé por qué todavía el tema de, por ejemplo, el hecho de la exposición pública en escenarios donde no hay una relación de poder, ¿no? Porque tú de profesor diriges y tú estás en una relación de poder en donde tú te paras, pero una relación donde tú eres el estudiante, donde tú te pones y te pasas al lado del espectador, el que está dispuesto a participar. Incluso yo llevé agenda y cuaderno porque dije voy a tomar apuntes, claro, porque mi lado racional me estaba diciendo tienes que anotar. Y encontrarme desde la experiencia fue una cosa, aparte porque es una magia, yo no sé, yo le decía a mi familia, pues sin entrar en muchos detalles, decía, yo no sé cómo lo logran, yo quiero aprender ese talento algún día en mi vida, pero
van haciendo cosas que uno va participando por sí solo y es una cosa maravillosa. Y entonces creo que ahí hay un ejercicio. Y mi segundo miedo más marcado era que mi cabeza y mis voces académicas del ego me castigaran diciéndome, esto no es riguroso, esto no es un argumento, y al contrario, me encontré con un campo que es nutrido, mejor dicho, desde el psicoanálisis, la psicología, la neurociencia, es una cosa que uno dice, pucha, ahí me sentí, fue al contrario, dije, no tengo que estudiar más. ¿Y qué te hizo superar ese miedo a ponerte en la posición de estudiante o de la no rigurosidad académica y tomar la decisión de, sí, igual voy? Creo que fueron tres factores fundamentales. Uno, los facilitadores Ujú. y la magia que tienen para conectar con las personas con dos palabras de inicio, ¿sí? La posibilidad. Yo, para mí, o sea, me desarma en el buen sentido de decir, me entrego a esta experiencia totalmente cuando veo, uno, que son personas que conectan desde el amor, desde la empatía, desde el cuidado por el otro, desde que te miran a los ojos y te hacen sentir un ser humano que está ahí vital. Dos, la idea, la experiencia. Ujú. Sí, creo que yo no sé, digamos que aquí para mí era vital, los profesores siempre estamos parados en esta idea ilustrada del profesor ante el objeto vacío y yo lo lleno de conocimiento, y Ujú. aquí era vamos desde la experiencia a darte cuenta que tú puedes llegar a esa respuesta. El tercero, creo que la posibilidad de encontrarse y conectarse con tantas experiencias de vida, ¿sí? Poderse encontrar con experiencias de vida de personas de 70 años, de chicos de 17 años, y encontrarme con estas experiencias y sentir que todos estamos en el mismo escenario, sin soberbia ni nada, pero aprender de la experiencia, pero también reconocer las dudas que tenemos de pronto un poco los más jóvenes, pero también ver en los más jóvenes eso. Creo que esa conexión interedad es otra cosa, una magia que de verdad es un bombazo. ¿Estabas buscando algo en particular para ti o encontraste algo en particular en el Insight Uno? Todo creo que encontré algo que a mí me conectó muchísimo y es darme cuenta que esto y lo que proyectamos tienen una misma conexión, ¿sí? Tienen Ujú. un sentido. Y que lo que pasa es que creímos que en la sociedad teníamos que usar esto para unas cosas o esto a veces se vuelve un escudo y que esto lo teníamos que apagar porque la sociedad siempre nos dice, no se deje, no haga tal cosa, los demás me hacen, yo pobrecito. Y aquí efectivamente cuando me doy cuenta que yo puedo ser agente de muchos elementos, ¿no? Y que eso me permite crecerme, proyectarme. Y debo decir que encontré un plus que a mí particularmente me ha costado mucho en toda la vida, que tenía que ver con mi relación con el éxito y sobre todo en la parte financiera, ¿sí? Yo siempre fui muy de no, lo mínimo nomás, y Ujú. salir de este espacio diciendo, oiga, yo me merezco muchas cosas grandes, yo puedo trabajar y ser eh, y tener lo que también quiero y esa relación del éxito frente al tema de también de la gestión una misma desde su profesión y desde el dinero me pareció ¿cómo se dice? Un dardo en la diana. Excelente. ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje o cambio que has experimentado a partir del Insight Uno? Que nosotros somos responsables de nuestro destino, de nuestras acciones, ¿sí? Que nuestro crecimiento no depende de lo que los demás nos hagan ni nos condicionen, pero los que somos los agentes de esta transformación somos nosotros, que la esencia del ser humano está en eso que le mueve, en eso que lo hace vincularse con los demás, que la profesión responde a eso, que el éxito de cómo yo me comporto con el dinero responde a eso, que la forma en que yo me relaciono con mis amigos depende a eso, la forma en que yo constituyo los lazos con mi familia, con mi papá y con mi mamá y con mis hermanas y con mis tíos, depende de cómo yo vuelvo a ese centro de esa vitalidad y que a veces eso solo se logra en cosas tan sencillas como respirar, pensar y volver a lo que nosotros tenemos en el corazón, como a las acciones y rumbos que tomemos, de cómo nos lanzamos. ¿En qué áreas de tu vida crees que te va a apoyar haber participado recientemente en el Insight Uno? Yo me peleé mucho en un momento de mi vida con la idea del ejemplo, ¿sí? De Ujú. los profesores como el ejemplo, porque los profesores nos cargan mucho de que somos el ejemplo. Y yo decía, pero es que yo no quiero ser ejemplo de nadie, yo no quiero ser ejemplo. INSAT me volteó esta cosa así, pero no me la puso para arriba. No porque yo tenga que condicionar las acciones, sino porque yo sí tengo que ser testimonio y reflejo de esa forma de conexión. Y que con mis acciones, con mis palabras, yo permito que mis estudiantes descubran también eso. Que mi tarea no es solo la formación disciplinar de las ciencias sociales, sino la forma en que yo permito que ellos también descubran sus verdaderos talentos, su potencial. Y eso lo hago a partir de ejercicios de preguntas, de permitir que ellos exploren, de compartir y construir caminos. Y sobre todo algo que aprendí en mi facilitación
facilitadores, de que ellos me vean como una parte también de este mundo en el que estamos constituidos, que no estoy aquí, ellos abajo, sino que somos una comunidad de aprendizaje grande en la que estamos experimentando. Y dos, en mis conexiones familiares y sociales. Creo que es importante entender que estamos también para conectar desde el corazón, no desde lo que yo quiero que los demás sean, de lo que yo quiero que ellos proyecten, de lo que ellos, porque pues eso efectivamente nos genera malos entendidos, desconexiones, rompimientos, sino también de la posibilidad de, claro, obviamente, ¿no? De interpelar de pros o no sé, cosas que puedan ser que no nos gusten y que no nos alimenten, pero pues yo decido si quiero estar o no quiero estar ahí y cómo yo retroalimento mis relaciones. Creo que esos son dos campos que para mí en este momento son de mucho trabajo, pero que hay mucho crecimiento. Una pregunta, Iván, ¿recomendarías participar en Insight Uno? Uf, absolutamente, pero absolutamente, de verdad. Yo no sé si mis facilitadores, creo que mi familia sí se ha dado cuenta un poco, pero a mí me cambió la vida. O sea, de verdad lo debo decir desde el corazón y debo decirlo mucho que es como, se me aguan los ojos porque realmente fue una experiencia que me conectó nuevamente. O sea, yo venía muy cansado de agotar muchas cosas, como que yo decía es que el mundo, y cuando me di cuenta yo dije, pucha, es que yo soy el mundo, yo soy responsable de muchas de estas acciones, y creo que es algo que incluso muy desde lo que nosotros hagamos, lo aprendí, no por decir, hazlo, 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 sino porque si de verdad esto les llegan a ver más personas y tienen la posibilidad de sentir que hay diferentes escenarios, como siempre los seres humanos tenemos escenarios en los que tenemos que trabajar, porque la vida es un vaivén de aprendizajes. Creo que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, esto tiene que interpelarnos y nos interpela de alguna forma. A mí me interpeló en este momento desde los dos escenarios que mencionaba anteriormente, pero creo que es fundamental. Creo que si esto incluso, yo diría hoy en día, yo que ya pensaba, esto debería ser parte constitución, digamos, de un elemento constitutivo de lo que tienen que ver con el Ministerio de Educación y la Ley General de Educación. Si alguien nos está mirando, nos está viendo y de alguna manera se siente identificado con lo que tú le estás contando, pero aún tiene dudas, ¿qué le dirías? Que hay que, primero, pues que en la vida hay que arriesgarse, que a veces uno tiene una cantidad de elementos y prejuicios. Yo creo que estos son muchos prejuicios. Son prejuicios, la sociedad nos ha alimentado con la idea, por ejemplo, en el lado de la academia, de que el crecimiento personal es contrario, es la antítesis de lo académico, y yo diría que más bien es la cobija y la coraza de lo académico, porque una academia que tiene corazón es una academia que llega muy lejos. ¿Sí? Esa es una academia que trasciende fronteras. Esas academias desconectadas, irracionales, apáticas, son academias que se quedan en las universidades, lastimosamente. Entonces yo creo que uno, apagar a veces los prejuicios, apagar los prejuicios y arriesgarse. Dos, sentir que siempre que los seres humanos somos personas en constante movimiento, en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Y seguramente lo que me conecta hoy, mañana van a ser preguntas y lo que mañana fueron preguntas, después van a ser certezas, ¿sí? Y esa posibilidad yo creo que nos mueve. Cualquier ser humano tiene que entender que eso es lo que efectivamente le permite. Entonces yo diría que las personas en diferentes escenarios, financiero, profesional, amoroso, familiar, yo vi en este seminario en el que participé, papás tratando de construir relaciones, profesionales como yo que estábamos conectando con nuestros sentidos, una cantidad de seres humanos maravillosos que todos estaban buscando esa posibilidad de crecer y que seguramente si yo volvería a hacer Insight 1, que ahora quiero hacer el Insight 2 aceleradamente, creo que es una posibilidad todo el tiempo de crecer. Y tercero, porque ante tanta crisis de humanidad, ante tanta crisis de valores, ante tanto rompimiento de las sociedades, lo digo aquí ya como profesor de sociales, creo que esto es una excelente posibilidad para servir y transformar el mundo. A veces las ciencias sociales nos han enseñado que lo que transforma el mundo son las grandes revoluciones, pero no nos enseñaron que individuos digamos que personalmente han crecido, que han conectado, se vuelven una red de tejidos y de pasiones juntas que transforman lo que quieran, cambian países, modelan democracias, mueven los elementos de una cultura y efectivamente hacen que este mundo sea un poquito mejor y transformen las formas en que nos conectamos con los demás. Creo que esas serían las tres cosas que yo le diría a las personas que tomen la decisión de estar en Instagram. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, si eso que nos acaba de comentar te inspira tanto como a mí que lo acabo de escuchar, simplemente entra en contacto con nosotros y averigua dónde es el Insight uno más cercano a ti. Claro que sí.